Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Bautista. Es un gusto darles la bienvenida a este mundo jazz. Estamos entrando ya en el capítulo 5, que servirá para iniciarnos en la era de las grandes bandas, la era del swing, que abarcó casi 2 décadas, desde, digamos, 1929 hasta después del final de la Segunda Guerra Mundial. Fueron 2 décadas casi llenas de grandes orquestas, grandes solistas y grandes directores. Pero esta época comenzó con la orquesta de Fletcher Henderson y Don Redman a mediados de los años 20, que con la invaluable ayuda de Louis Armstrong demostraron que se podía tocar jazz con grandes orquestas, con arreglos musicales complejos, con músicos que leyeran partituras. Y a pesar de que la música que hacía Fletcher Henderson se conocía como sweet music, eran orquestas bailables, de música bailable, romántica, destacaron muchos grandes solistas muy jóvenes entonces. Uno de ellos, uno de los más talentosos, fue el saxofonista Coleman Hawkins. Bastantes años después, allá por 1939, él grabaría esto que estamos escuchando. Aún hoy se la considera la mejor versión, si no una de las mejores, la mejor, de Body and Soul. Es el tema que estamos escuchando, esta canción. Pues bien, siguiendo con Fletcher Henderson, muchos músicos jóvenes siguieron ese camino y dieron inicio a la era del swing, prolífera en grandes solistas, en mucha música, grandes autores y grandes directores, una gran cantidad de directores de orquesta. Hoy nos vamos a centrar en los 3 más grandes, a mi humilde entender. Y el primero de ellos, que fue el que dio inicio a la era de las grandes orquestas, fue sin duda William Kennedy Ellington, el Duke Ellington, un afroamericano de clase media alta. Es este señor, hijo de un médico, destinado a ser médico, si no fuera porque la música pudo más. Le llamaban el Duque por su elegancia natural, sus buenas maneras, su nobleza también. Él se formó con los pianistas de Harlem, el piano stride, del cual hablamos en el programa pasado, pero luego ya dio forma a su orquesta en el Cotton Club, en el club del algodón. Esta orquesta, este disco se llama Los Años del Cotton Club. Allí él, digamos que su sonido comenzó a construirlo alrededor de la trompeta quejumbrosa y profunda de Bober Miley, esto que estamos escuchando precisamente. Trompeta con sordina. Pero luego, claro, fue haciendo acopio de más elementos. También Duke Ellington tenía un coautor muy importante, que era Billy Strayhorn. Con él compusieron esto: Toma el tren A. El tren A del subway, del subterráneo de New York, que era el que tomaban los músicos para ir a la zona donde trabajaban. Entonces, mientras en el recorrido ellos ensayaban, calentaban motores. Entonces ese tren era una alegría, el tren A. Por eso de ahí viene este tema. Duke Ellington, él se apoyaba mucho en sus músicos solistas, se apoyaba, pero a la vez sus arreglos musicales los hacía de acuerdo a la forma de tocar
de cada uno de ellos. Él les daba un papel muy importante a sus músicos. Por eso es que grandes solistas como los saxofonistas Johnny Hodges, como Ben Webster, Paul González, trompetistas como Cody Williams, permanecieron muchos años, permanecieron décadas dentro de la orquesta de Duke Ellington, que digamos fue, como les decía, él puso el punto inicial, dio la primera patada de lo que fueron realmente las grandes orquestas, las grandes bandas del swing. Después vendría el número 2 que vamos a escuchar ahora. Es William Basie. William Count Basie, el conde le llamaban. Él no formó su orquesta en Nueva York, sino que en Kansas City. Es este. Gran pianista, autor, arreglista y líder, por supuesto. Él conducía su banda desde el piano, pero con un estilo diferente. Él tocaba el piano de forma percusiva, un poco tenue, pero que tenía un gran sentido del orden. Y él se apoyaba en su base rítmica. Su mano derecha y su mano izquierda eran el bajista Walter Page y el baterista Joe Jones. Pero además en su orquesta se formaron y destacaban gente como este saxofonista, Lester Young, que conocían sus colegas como The Press, el presidente. Gran talento, un gran saxofonista que por supuesto hizo escuela dentro del jazz. Pero además su orquesta la integraban cantantes de la talla de esta señora que vamos a escuchar. Bueno, no, pero quería mostrarles también, este es Count, el conde Basie. Cantantes como una señora que vamos a tener ahora, Billie Holiday, una de las grandes del jazz, ella. Por cierto, habrá un capítulo que dediquemos al papel de la mujer en la primera época del jazz. Lo merece. Le digo, esta etapa del swing, la era del swing, tendrá varios capítulos, porque hay mucha música, muchos autores, muchos directores, muchas orquestas, y vale la pena recoger un poco de ello. Entonces hemos pasado por dos de los tres grandes que les dije y vamos a tener ahora. El swing se gestó a lo largo de los años 30, comenzó digamos en 1929 con Duke Ellington, pero se fue gestando a lo largo de una década muy difícil en los Estados Unidos, marcado por la Gran Depresión económica, producto del quiebre en la bolsa de valores, que llevó a tener millonarios convertidos en pobres de la noche a la mañana, que lo perdieron todo. Y algo que se vio reflejado en los que nosotros conocimos como muñequitos, los cartoons de los años 30, reflejaban a esos millonarios que de un día para otro vendían manzanas en las calles. Aquella figura de apples, 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 es verdad, fue cierto. También gente como los Tres Chiflados nacieron en esos años difíciles. Por eso muchos episodios de los Tres Chiflados, a ellos se los veía buscando trabajo de lo que fuera, porque así fue. Así fueron esos años 30, muy difíciles, que necesitaban escapes. Y uno de los escapes era el baile. El baile en grandes salones, en hoteles. Y aquí viene el tercer grande, y siempre hablando de la nobleza, Benny Goodman, el rey del swing. Para muchos decían, hacían la diferencia, el rey blanco del swing,
pero fue muy importante. Y es muy importante esto que estamos escuchando. Sing, sing, sing. En un concierto en el Carnegie Hall, estamos hablando de 1938, se dio uno de los primeros momentos importantísimos del jazz. Estaban tocando este tema en un baile en el Carnegie Hall cuando en un momento la gente dejó de bailar y se proyectaron hacia el escenario para ver tocar a la banda, para ver y aplaudir los solos. Esa fue la primera vez que los solos fueron aplaudidos. Después se volvió parte del alma del jazz, los solos aplaudidos, casi interrumpidos muchas veces. Este concierto como ningún otro, dio origen a lo que se llamó la Swing Fever, la fiebre del swing, muy importante en la historia de la música norteamericana. Benny Goodman ha sido tratado un poco injustamente, que se decía que fue grande porque era blanco y porque los arreglos musicales se los hacía Fletcher Henderson, un músico de color del cual ya hemos hablado, ¿no? Pero no, eso es injusto. Benny Goodman fue uno de los grandes y lo demostraba con momentos como los que ocurrían en todos sus conciertos. Había una parte en la cual casi toda la banda se iba y él se quedaba con sus solistas queridos, el pianista Teddy Wilson, el vibrafonista Lionel Hampton, el baterista Gene Kroppa y otros como el trompetista Harry James. A veces se convertía en quinteto y a veces en sexteto con el guitarrista Charlie Christian, que estuvo poco tiempo con él porque vivió muy poco, murió joven por causa de una tuberculosis, pero fue uno de los pioneros de la guitarra dentro del jazz. Y entonces, con esas formaciones pequeñas, Benny Goodman hacía jazz. Esto, T para 2, tiene hasta el scratch, porque es la grabación original de 1937. Y esto lo sublimaba aún más Benny Goodman cuando se quedaba con un trío. Solo él, Teddy Wilson en el piano o Lionel Hampton en el vibráfono y Gene Kroppa en la batería. No había bajo, prescindía del bajo porque el bajo lo llevaban Teddy Wilson o Lionel Hampton. Esos hacían la parte del bajo. Pero decimos, Benny Goodman fue un grande del swing y del jazz. Y con él llegamos al final de este capítulo 5. Se nos fue el tiempo, pero como les dije, habrá mucho más de esta etapa de las grandes orquestas de la era del swing en los siguientes programas. Faltan varias orquestas, Harry James, los hermanos Dorsey, Glenn Miller, que contribuyeron a popularizar el swing y el jazz dentro de la cultura norteamericana y en el mundo. Tendremos etapas de grandes solistas, de la mujer dentro del jazz. O sea, hay mucho todavía para escuchar y ver en estos capítulos de la era del swing dentro del mundo jazz. Soy Carlos Bautista, gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana.